Y ahí paraditos, por favor, busquemos el libro de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Y nos dice el versículo 7 en adelante: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un edicto real y confirmarlo, que cualquiera que demande petición de cualquier dios u hombre por espacio de 30 días fuera de ti, oh rey, será echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, que no se quebranta. Por esta causa el rey Darío firmó el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén y amén. Padre nuestro, queremos en esta mañana darte las gracias porque nos has congregado, nos has reunido. Has permitido, Señor, que hoy día podamos asistir a tu casa, a tu servicio, para poder recibir esta palabra. Y yo te pido, bendito Padre Celestial, para que tú nos hables al espíritu de cada uno de nosotros. Nosotros hemos venido por tu Santo Espíritu, por tu presencia, y queremos que tu presencia, tu Espíritu Santo, hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, y poder entender, Señor, que esta escritura está miles de años puesta en estos papiros, en estos papeles, Señor, para que nosotros seamos edificados también el día de hoy, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Gracias te damos, Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Un aplauso y tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Y hoy día el tema de esta mañana que nos reúne es: abre la ventana. Dile al que está a tu lado: abre la ventana. Como Daniel, nosotros encontramos que Daniel, él era un esclavo. Él no era ciudadano de esa nación en la cual se encontraba. Él estaba en calidad de esclavo, pero era un esclavo que estaba en una posición de renombre ante el rey, porque el rey y el rey anterior también reconocían en él el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu del Señor. ¿De acuerdo? Y entonces se juntan todos a una, como también aparece en el libro de Nehemías, que se juntan todos a una, se juntan todos los enemigos. Yo tengo un conocido que está en Lima. Él en un momento fue un jefe mío y amigo, y él decía, tenía un dicho: las desgracias son cobardes porque nunca vienen solas. ¿De acuerdo? Y muchas veces nos ha sucedido eso, ¿no? Que viene un problema y termina ese problema, o a veces no está terminando el problema y ya se viene otro problema y se viene otra cosa. Las desgracias son cobardes. Y acá también sucede con Nehemías, sucede con Daniel, que dice que se juntan los gobernadores del reino, por decir alcaldes, para poderlo entender en nuestra actualidad, magistrados, sátrapas, administradores, príncipes, capitanes, y todos se juntan en consejo porque lo tenían entre ojos a Daniel. Y eso es bueno y es malo. Es malo porque va a haber problemas, se va a levantar problemas contra uno. Pero es bueno porque el enemigo está inquieto. Tú tienes que inquietar al enemigo. Disculpen ustedes con esto, que los voy a fastidiar de ponerle el cordoncito, y que los que llegan tarde se van a quedar en espera por media hora, qué sé yo. Pero eso quizás nos puede incomodar en un momento a los que estamos en esa posición, pero a quien más incomodamos es al enemigo, porque va a haber que en Trujillo hay una iglesia, también hay otras por supuesto, que se respeta la honra al Señor, y eso no gusta.
Hay un hotel que nos gusta a mi esposa y a mí, y uno de nuestros yernos nos regaló por el Día del Padre. Y nos gusta, ¿por qué? Porque decimos, tiene una cama tan confortable que yo le digo, ¿no? Esa cama parece que nos abrazara. La almohada parece que nos abrazara. Nos echamos y sentimos como que nos abraza y no nos da ganas de levantarnos, ¿no? Y muchas veces nosotros también el día domingo queremos dormir un poquito más. Queremos quedarnos, hoy es domingo, es día para descansar. Queremos quedarnos un poquito más en la cama. Que la cama nos abrace, que el colchón nos abrace, ¿verdad? Que las pulgas y las moscas también nos abracen. Todo que nos abrace, ¿no? Y no movernos y no salir. Pero nosotros tenemos que darle la contra a lo que tu carne te dice. Y muchas veces la carne no se puede decir, no, pero total 5 minutitos más, quédate 5 minutitos más. Y hoy día, por ejemplo, me había dispuesto, como cada domingo, salir a las 9 de la mañana de mi casa. Y de una u otra manera, haciendo una y otra cosa, se me pasó el tiempo, mi esposa me ganó y me dice, cuando me ves lista, yo te veo a ti que comienzas a alocarte, ¿no? No, porque yo me alisto más rápido que las mujeres toman su tiempito, ¿no? Pero ya cuando la veía ya lista, ya salía yo de la ducha y comienzo a correr. He salido 9:13 y me sentí inquieto. ¿Por qué? Porque generalmente yo salgo a las 9. Pero entonces nosotros tenemos que educar nuestro cuerpo, no que nuestro cuerpo nos eduque a nosotros o nos malcríe, ¿de acuerdo? Y entonces acá también, cuando surge un hombre como Daniel, que es ejemplo y testimonio, a pesar de ser judío, como fue el caso de José, como fue el caso de Nehemías, etc., que cuando tú te levantas con una actitud diferente al vulgo, diferente a los religiosos, diferente a aquellos que no quieren tener una disposición para honrar al Señor, para bendecir al Señor, pues ahí se juntan todos a una. Gobernadores, sátrapas, administradores, príncipes, etcétera, etcétera. Y todos se juntan a una para poderte hacer caer. Miren ustedes, todos estos se juntaron y hicieron en el consejo para que se redacte un edicto. Y le dicen ahí en el versículo 8, firma este edicto, oh rey, porque nosotros todos paterazos, ¿no? Todos, así como, no sé si ustedes han visto Sábado con Andrés, y hay una risa chinchosa de uno que es su ayayero de Andrés Hurtado. Se ríe de todo. El otro se cae y también se ríe, es su ayayero. Y entonces igualmente también estos ayayeros de los sátrapas, de gobernadores, qué sé yo, le dicen, oh rey, nosotros te amamos, tú eres el Dios, tú eres el Todopoderoso. Así que firma esto para que nadie en el reino pueda pedirle ni orar nada a ningún Dios ni a ningún hombre, solamente a ti. Porque tú eres lo máximo de lo máximo. Y el rey Darío no era un mal hombre, no era un mal rey, pero él estaba pensando, creo que pueda ser así, en función a todos los pobladores de la nación. Pero en ningún momento él se acordó de Daniel. Pero los otros, los malintencionados, sí. El enemigo quiere levantar espíritus contrarios a ti, cuando tú te dispones a darle a Dios, a servir al Señor, a hacer bendición de honra para el Señor. Y comienzan entre todos a cocinar algo en tu cabeza. Y dice ahí, dice en el versículo 8, conforme a la ley de Media y de Persia. Miren ustedes, a veces cuando nosotros firmamos un contrato, tenemos que leerlo bien. Y yo les digo, especialmente a nosotros los hombres, no nos gusta leer. No nos gusta leer los contratos, vemos el inicio y vemos al final y firmamos. Y después estamos con la soga en el cuello. No nos gusta leer los manuales de instrucción para armar un equipo, para poner algo. No, yo sé, yo lo hago y malogramos los equipos, ¿verdad? No nos gusta leer. Y también estos sátrapas, estos gobernadores, astutamente le hacen firmar al rey Darío conforme dice a la ley. ¿Por qué tiene que meter la ley de Media y de Persia? Simplemente decirle, oh Señor, tú eres el rey todopoderoso y da este edicto y punto. Pero no, le meten ese otro sí, digo, por hablar en términos legales, le meten eso para que, y Darío no se da cuenta quizás, porque la ley de Media y de Persia era
tan exquisita y exigente que toda ley que se daba no era como la de ahora, ¿no? No podía derogarse por nadie ni por nada, ni por el propio rey que la firmó podría derogarla. Simplemente se firmaba y era. ¿Por qué? Porque según los medos y los persas se consideraba que si se daba una ley tenía que ser concienzudamente pensada, conversada y aprobada. Tenía que ser casi perfecta. Por consiguiente, no podían aceptar los medos y los persas que después se quiera enmendar la ley. Se hacía y tenía que hacerse así. ¿De acuerdo? Entonces, Darío da la ley, la firma, todo eso, y los enemigos de Daniel dicen, bueno, ahora sí. Ahora, con esto también, la parte buena que nosotros tenemos que destacar es que los enemigos de Daniel, los enemigos de Jehová, los enemigos de Yahvé, los enemigos conocían quién era Daniel. Conocían la integridad de Daniel. Conocían que Daniel era un hombre de Jehová, era un hombre de oración, y que este Daniel 3 veces al día él oraba con las ventanas abiertas y tenía esa comunión con Dios. ¿De acuerdo? Sabían que Daniel iba a claudicar. Es como cuando, por ejemplo, algunos de nosotros en una reunión familiar te dicen, salud contigo, pero toma, ¿qué tiene de malo? Total, no está acá tu pastor, ¿quién te va a echar? Tómate un traguito, un trago no hace mal. Y nos sacan ahí, se ponen muy bíblicos estos borrachos sinvergüenza. Dicen, ¿y cómo Jesús en la boda de Caná? Y dime en qué parte Jesús de las palabras dice que Jesús se metió una bomba en la boda de Caná. Porque esa es la cultura alcohólica que tenemos en Latinoamérica. No es te tomas un traguito, te tomas un traguito, otro traguito, otro traguito, otro traguito, otro traguito. Te tomas el bar entero, ¿no? Y después estás ahí dando besos a todo el mundo. Y, yo te quiero, mi hermano. Tú eres mi hermano, yo te quiero. ¿No? Y comenzamos a hablar babosadas y comenzamos algunos a pelearse, otros a besarse, a otros se les chorrea el helado porque comienzan tantas las caricias que les gusta. Y otros comienzan a gritar como si estuviesen a una cuadra. Esos son los estragos del alcohol. Y muchas veces hemos caído en eso, hemos pisado el palito. Yo no, porque bueno, a mí también de particular nunca me gustó el licor. Pero algo que tiene que ser público es nuestra fidelidad y nuestro amor a Dios. Y no puede ser que los sátrapas nos digan, no, pero aquí nadie se da cuenta, nadie te va a llamar la atención, nadie va a decir nada de ti. No, porque mi vida está entregada al Señor y en todo lugar es mi compromiso que Dios está presente y que Dios me ve. Yo no tengo por qué agradar al compadre, a la comadre, al tío, a la tía que nunca me veo con él. Yo no tengo por qué agradarles a ellos. Porque el agradar a ellos es bendecirlos, es orar por él, es decir, estoy orando por ti, por tu necesidad, por tu empresa, por tu negocio. Eso es buscar agradar a él. Si a ellos no les gusta, pues está bien, no oro por él, no le pido a Dios y él se lo entrego a Satán si quiere. Pero sigo para adelante, ¿de acuerdo? Entonces aquí ellos sabían que Daniel no iba a claudicar, que Daniel se iba a exponer. Y salía ahí lo que les manifiesto, que a veces nos quieren tentar los familiares, los amigos. A ver pues, tú eres cristianito. A ver, tómate un trago poco mío pues. A ver, tómate un trago. Y muchas veces nosotros accedemos por quedar bien con el borrachín ese que nos tocó en mención. Y lo mismo acá. Quieren hacerlo caer a Daniel en infidelidad a su Dios. Porque Dios y Daniel tenían una relación muy íntima. Y Daniel, pese a la amenaza y pese a lo que se venía, porque era una amenaza de muerte y que podía ser muerto por ello, iba a ser muerto. Entonces Daniel abrió las ventanas de su cuarto y seguía en esa íntima comunión con Dios. Acá que a veces le salió Cayo o un Juanete a la prima y al vecino, ay, no puede ir al servicio. ¿Por qué? Porque le salió el Juanete a la vecina.
Ay, no, es que es el día del padre. Está bien, que mejor, ¿no? Vente el día del padre. O es el día de la madre. No, que mejor, vente para ese día poder orar por todas las madres, orar por tu madre. ¿Cuántos quieren que se ore por las madres, por los padres? Entonces, poder tener ese tiempo. Pero no, buscamos a veces 1001 pretextos, gracias a los sátrapas y a los gobernadores que nos sugieren ello, para poder claudicar, para poder dejar de lado lo que Dios nos dice que debemos de hacer, lo que Dios nos pide para hacer. ¿De acuerdo? Nosotros podemos encontrar también en otro personaje, como fue en Éxodo 3, cuando 3:3 dice: Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa el zarzal no se quema, porque causa la zarza no se quema. Moisés había estado 40 años en el desierto, lo hemos visto eso en reiteradas oportunidades. 40 años que te puede quebrar, 40 años que estás en un nada, porque no tenía patria, no tenía nada. Él no era madianita, estaba en los desiertos de Madián. Él no era egipcio, había sido criado en Egipto. Él no era hebreo porque no había crecido con los hebreos. Sus raíces sanguíneas eran de los hebreos, pero no se consideraba, y él mismo diría: ¿yo qué cosa soy? Porque en el lugar que crecí por 40 años en Egipto, me rechazó, me echó fuera. Los hebreos me echaron por salvar mi vida, lo que sea, pero no me crié con ellos. Y acá en Madián estoy en una forma de albergado, de refugiado. No soy nada. Y tener en cuenta que para los orientales siempre les he manifestado que hay dos cosas que son principios muy fundamentales entre ellos. Uno, la descendencia, y otro, la tierra. Poseer la tierra. ¿De acuerdo? Y entonces él no tenía nada, porque incluso la tierra que pisaba, la tierra de Madián, y donde estaba sirviendo, era a su suegro Yetro, era de su suegro. Entonces, por 40 años, multiplícalo por 365 días, es una cantidad exorbitante de días. El levantarte con lo mismo: voy a servir a mi suegro, voy a servir a mi suegro, voy a servir. No dicen que el suegro fuera malo, podía ser muy bueno, muy generoso, pero no era su tierra. Estaba pasando lo mismo que le pasó a Jacob, que servía al que fue su suegro Labán, pero dijo: un momento, basta ya, yo tengo que salir de acá con mi mujer, irme a tener algo propio. ¿De acuerdo? Y ese era también el caso de Moisés, pero no tenía dónde ir. No tenía más familia que era su esposa y que era de su suegro. Entonces, en 40 años de esa vivencia, a cualquiera lo puede llevar a quebrarle la voluntad y llevarlos a un conformismo. Y entonces llega un momento en el cual el Señor le muestra una ventana simbólica, metafóricamente hablando, le muestra una ventana. ¿Qué es lo que tú ves en una ventana? Una ventana sirve para que puedas ver hacia adentro o puedas ver hacia afuera, ¿verdad? Y él está viendo por esa ventana de la vida, está viendo una zarza que día a día estaba prendida. Es un poco de maleza, un poco de espinas, estaba prendida y no terminaba de consumirse. Entonces Dios permitió eso para inquietar su curiosidad y que pueda él acercarse a esa ventana metafórica y poder ver por qué es que no se quema. Y quiero casi terminar con Mateo 2:11, en el cual que dice: y entrando en la casa, está hablando de los sabios de Oriente, conocidos vulgarmente como los magos de Oriente, que no tenían nada de magos, sino eran magog, eran sabios, estudiosos. Y entrando, dice, estos hombres en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Y qué hicieron? Postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Esta parte que yo para esta prédica había encontrado otros versículos más, que ya tenía la prédica lista. Y hoy día, entre dormido y despierto, Dios me dio estos versículos de Mateo y de Éxodo. Y acá en Mateo es que el Señor, con este versículo que le estoy leyendo, es que el Señor me decía: entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. ¿Dónde está mi adoración?
si consientes que vengan cuando les da la gana a adorarme, o conscientes que no les guste adorar y no adoran. ¿Dónde está mi adoración? Y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Antes de la ofrenda, la adoración y la alabanza. Y por eso es que el Señor hoy día me movió para poder ayudarlos a corregirse en su puntualidad a ustedes. Por favor, no lo tomen a mal. Es una corrección que viene de parte de Dios y es para bien de tu familia. Algo que podemos encontrar en el caso de Daniel, que él, pese a la amenaza o persecución, si pudiéramos decir, u opresión o circunstancia difícil, no perdió su comunión con Dios y abría las ventanas de su vida para poder tener esa intimidad con Dios. En el caso de Moisés encontramos que pese al conformismo, a la pasividad, a los 40 años de desierto que había tenido, aún en eso, él sale del conformismo abriendo las ventanas, porque uno muchas veces puede sentarte en tu cuarto, en tu casa, y comienzas a ver por las ventanas cosas bonitas o cosas feas que puedan suceder afuera. ¿De acuerdo? Pero una cosa es que te limites a ser un espectador y otra cosa es que te involucres en ser un actor de las cosas de bien que se estás viendo afuera. Cuando Moisés conocía la ley judía, conocía, no había ley todavía, pero conocía las costumbres y tradiciones hebreas, judías, y sabía que él, a causa de esas tradiciones, es que él había sido conservado y guardado por Yahvé. Pero aún así, Moisés, él necesitaba una identidad, y esa identidad se le iba a presentar ahora al poder abrir la ventana de su pasividad, abrir la ventana de su conformismo, abrir la ventana de su NN, de no sentirse nadie, de no tener una identidad propia, abrir esa ventana y apersonarse, acercarse a la visión que Dios le estaba regalando, a lo que Dios le estaba mostrando para poderlo llamar. Moisés no sabía que el aperturar esa ventana lo iba a llevar a él a transformar su vida a los 80 años. Él pudiera haber dicho, hubiese sido esto cuando yo tenía 40 años, cuando yo estaba todavía saliendo de Egipto, en vez de pasar todo lo que he pasado acá en Madián, de desiertos, de soledad. Pero sin embargo, Dios tiene su momento y su llamado y su instante, en el cual a través de esta visión el Señor lo está llamando. ¿Para qué? Para que Él pueda ser de bendición para multitudes. La promesa de Dios estaba dada para Abraham. ¿De acuerdo? Los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, José, habían trabajado y se habían esforzado por mantener esa promesa que Dios les dio, pero estaban todos cautivos y necesitaban un libertador que trajera la bendición de la promesa del Señor. El domingo pasado que estaba compartiendo el pastor Franco sobre la promesa y el carácter, y acá encontramos algo, que había una promesa para ese pueblo de que había esperado 430 años, ese pueblo de 3 millones de habitantes que estaba cautivo en Egipto y seguiría cautivo si no se levanta un Moisés, si no se levanta una como tú, una mujer como tú, un hombre como tú, que está harto del conformismo y decide de una vez por todas hacer diferente a lo que el mundo dicta, diferente a las cosas del mundo, de lo que nos rodea, de la sociedad, de la política y todas esas cosas, y poder ser como tú. No importa que si tú eres de derecha o eres de izquierda, lo importante es que tú seas de Dios por encima del comunismo y por encima del capitalismo, que seamos de Dios para poder tener arraigado en nuestro corazón, en el Espíritu de Dios, el carácter que Dios quiere poner en ti para que puedas tomar la promesa. Este hombre Moisés a los 80 años está por decidirse para aceptar el llamado de Dios, y el Moisés en un inicio tenía temor. ¿Por qué? Porque 40 años lo habían quebrado. Moisés había sido criado en la corte del faraón, con todas las riquezas y con todas las enseñanzas y estudios que pudiera tener la casa real. Pero sin embargo, en su opulencia, en su conocimiento, 40 años lo comenzó a desgajar, a pelar completamente todas esas cosas, y llega a los 80 años como un hombre timorato, inseguro de sí mismo.
Y él decía para sí mismo, yo no voy a poder, manda a otro, le decía al Señor, yo no voy a poder. Pero el Señor había puesto el carácter en él, que estaba dormido, estaba adormecido, y el Señor tenía que despertar ese carácter, despertar ese ánimo en Moisés, para que pueda asumir la promesa del Señor y lo tenga como una visión clavado entre ceja y ceja, y trabajar por ello y transmitir a los otros que estaban trabajando por la promesa, y perseverar aún en contra de las tribus ajenas que se levantarían en ese periplo de los 40 años, aún en contra de los propios hebreos que se iban a levantar y iban a estar cuestionándolo, aún en contra de su propia hermana que estuvo murmurando de él, pero que él el carácter lo pudiera estar tomando de la promesa y poder caminar para poder traer la bendición a lo que hoy día es el pueblo de Israel. Tú eres el llamado, tú eres la llamada para que seas de bendición sobre tu pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? Tu familia. Si tú te decides ser una persona íntegra, una persona de principios y de valores de vida moral y de cristianos, pues tu familia va a ser bendita. Tu familia va a ser formada con ese carácter que tienes que despertar en ti, como sucedió con Moisés. Y luego, en el nacimiento de Jesús, hoy qué bonito es Jesús. Miren, a nosotros nos maldijo la vieja religión que trajeron los españoles a este continente. Y disculpen que diga así, que nos maldijo el estar creyendo en qué, porque nos volvió religiosos. Y no es que esté en contra de los curas o de las monjas, sino de la forma en la cual España trató de subyugar al pueblo latinoamericano a través de la religión. Porque los reyes de España mandaron ¿a quién? A delincuentes que estuvieron en las carabelas de Colón y que estuvieron después con Pizarro y todas esas cosas, y mandaron ¿a quién? A misioneros, muchos de ellos franciscanos, a que murieran bajo las flechas de los nativos de Latinoamérica. ¿Acaso vino el rey? No, mandó y levantó virreyes cuando ya estaba todo asentado. Y esa religión, esa vieja religión, comenzó a endrogar la mente hasta nuestros días, en la cual cuando se dice darle al Señor, no, esas son invenciones de los pastores para robarse la plata. Yo le doy al Señor la limosna, porque el Padre a quien tú amas, o dices amar, el Padre a quien tú sirves, y dices servir, el Padre a quien tú pides, y dices pedirle, para ti es un limosnero que está en una esquina pidiendo plata para su obra. Porque muchos están sentados en las ofrendas y en los diezmos de otros que compraron esas sillas. Muchos están bajo el toldo, bajo el toldo de los diezmos y las ofrendas de otros. Muchos no se están ensuciando ahora el calzado porque están parados en el cemento de los diezmos y las ofrendas de otros. Porque la vieja religión nos volvió sinvergüenzas y aprovechados. Y por eso nosotros encontramos que en la vieja religión, cuando se hace un matrimonio o una misa de difuntos, es un ratito la comida y la bebida y el trago y la pachanga. Eso es la religión. Y esa es la ofensa más grande y profunda de un mix, de una mezcla de que hacen de las cosas del Señor, de las cosas sacras, con las cosas del mundo, con las cosas de Satán. En este mes están celebrando los homosexuales. Yo no sé por qué le ponen LGBTQ ahora y cada vez le meten más letras. Simplemente digan extraviados, homosexuales y lesbianas, maricones y machonas. Que le pongan eso. ¿Por qué no ponen eso? Porque esa es la realidad. Pero no, hay que decirle con clase: LGBTQ más. Y entre ellos también ya hay desavenencias. Bueno, y estas personas, a las cuales se les respeta como personas, pero no su pecado, están con que este mes se celebra el mes del orgullo gay. Miren ustedes, los sátrapas, los gobernadores, los administradores se juntan y tienen ellos también su día y su motivo para sacar pecho y decir: yo soy maricón a mucha honra. Yo soy machona a mucha honra. ¿De acuerdo? Y los cristianos
A veces están con la Biblia y se la ponían bajo el brazo y la envolvían. Y que no, es que yo soy del servicio secreto. Que nadie se entere que yo soy cristiano. ¿Y tú por qué no tomas? Es que estoy mal del estómago. Y el domingo, ¿por qué no te vemos? Es que tengo que hacer, tengo que lavar la ropa, tengo que estar en mi casa. Pero no tenemos el orgullo de decir, yo soy cristiano. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué hay con eso? Y si hay una reunión social, familiar, y comienzan los chistes sucios, y uno, como el ayayero de Andrés Hurtado, ¿no? Es que tengo que estar bien con todos. Postúlate para el Congreso. Tienes pasta para eso. Nosotros tenemos que ser definidos y tener el orgullo de ser creyente, de ser cristiano. De poder nosotros decir, yo soy el nuevo Moisés o la nueva Moisés, que voy a traer bendición sobre mi gente, sobre mi familia, sobre mis hijos y los hijos de mis hijos. Yo vengo temprano al servicio porque quiero adorar al Señor. No es que vengo para darle plata porque al pastor lo que le interesa es la plata. No, no es eso. Tu plata puede perecer contigo y puede servirte y abrirte un trono de oro en los infiernos, según lo que te puede decir Satán. Lo que interesa es sacrificio de alabanza, de adoración y también de ofrenda. Porque todo esto ¿escuchan? Hay un motor encendido que pagamos por cada día, pagamos 600, 800 soles. Para que no les falte la luz a ustedes, para que no falle esto, para darle a Dios la honra. Todos los días hay trabajo acá. Y tenemos todavía mucho por hacer. La cafetería queremos hacerla, pero no tenemos todavía los medios económicos. Nosotros tenemos que entender que al Señor que nosotros buscamos y servimos, tenemos que abrir la puerta de nuestra vida, abrir la puerta de nuestra adoración, abrir la puerta de nuestra dádiva, de nuestra ofrenda. Estos hombres eran sabios de Oriente, no eran hebreos. Ellos no eran de la tribu de Judá o de la tribu de Leví. Ellos no eran del pueblo hebreo. Y ellos fueron, expresamente hicieron un viaje de 1000, 2000 kilómetros para honrar. En el Antiguo Testamento, la reina de Saba recorrió aproximadamente, son como 3500 kilómetros desde Saba hasta donde estaba Salomón, para llevarle la ofrenda y para poder aprender de él. Y ahora nosotros hoy día iba a predicar algo sobre el tiempo de cristal, pero el Señor me cambió la prédica a esto que creo que es más bonito. Porque nosotros muchas veces, miren, la reina de Saba o Sabá, ella no era hebrea. Y sin embargo ella había escuchado. Hay un hombre que dicen que es rey y que es muy sabio. Y ella se hizo el viajecito. ¿Para qué? Para aprender de él y para honrarlo a él. Y ahora, ¿quién va a ser mi líder? ¿Ah? Fulanito, fulanita. Que me muestre sus pergaminos, sus diplomas, porque a mí no me parece que él puede estar en el nivel que yo tengo, el nivel de estúpido que yo tengo, no puede estar para enseñarme a mí. No, porque yo soy estúpido, me dice usted, pastor. Sí, estúpido, si seas de cristal y te me quiebres ahorita, estúpido. Está bien, pero soy el rey de los estúpidos. Así que respeto. Y yo no voy a permitir que un líder o que un maestro de la academia o de la universidad teológica sea más sabio que yo. Muchas veces he compartido algo que cuando estábamos en América Norte y hacíamos las reuniones y ofrecíamos el servicio, el lugar para la Frapil, y a veces traía ciertos expositores. Las reuniones eran día de semana, miércoles creo que no, desayunos, y nosotros poníamos el local, poníamos a la alabanza, poníamos el desayuno, poníamos todo. Y una vez fue un encopetado, dizque pastor, pero no tenía rebaño, pero él dice que era pastor, pero bueno. Y tenía mucho conocimiento, había estudiado en los mejores lugares, seminarios teológicos de Lima, que hay muy buenos.
y entró y había un letrero que decía 5.000 y que eso era la visión. Por ahí debe estar el letrero o ya de repente lo han puesto de leña, no sé. Pero bueno, y cuando entra ahí vio decir 5.000. No le gustó que dijera 5.000 porque él era orgullosamente humilde. Y le preguntó al pastor Pérez, casualmente que estaba de presidente de la Farapil, ¿por qué dice 5.000 ahí? Y le dice, bueno, esta iglesia ha puesto esos 5.000 porque esa es la visión de poder llegar a 5.000. Y entró, no sé si era también del LGBT, porque era así todo, pero se supone que no, porque decía que era cristiano, ¿no? Y cuando va a predicar, él agarra y se puso así. Estaba sin terno, ¿no? Y la Biblia la llevó de decorado nada más porque la puso ahí. Porque él tenía tanto conocimiento y tenía mucha memoria. Y él compartía de sus experiencias, de su conocimiento, pero no con la Biblia, no con la palabra. Y se ponía así, no como estaba, recostado en el púlpito y así. Todo fight, todo bacán, ¿no? Yo con un perfil bajo me senté a un costado para escuchar lo que hablaba, porque siempre hay que escuchar lo que el Señor permite que pueda llegar, porque puedes escuchar cosas buenas para aprender y cosas malas para que tú no las cometas tú. Esas cositas, por ejemplo, yo las aprendí para nunca ponerme en el púlpito así, ¿no? Sí, porque la palabra dice tal cosa, ¿no? Y ustedes saben que aquí callada, palmas para Dios. Y para mí también un poquito. Y estuvo así toda la prédica. Cuando baja, él dice, el pastor Pérez agarra y me presenta. Es el pastor Reinaldo. Me pidió el pastor Pérez que subiera para orar por esa reunión y sellar eso. Entonces subí, oré, todas esas cosas, y él parece que pregunta, ¿y quién es él? Y él le dice, bueno, es el pastor de acá de esta iglesia. Ah, ¿es el de los 5.000 que dice? Sí. Sí, está en camino de eso porque ya tienen 1.000. ¿Qué tienen 1.000? Sí. Cambió completamente. Pastor, mucho gusto, disculpe, yo no lo conocía. ¿Y yo qué cosa es lo que hice? Oh, sí, chico, claro que sí, por supuesto. No, yo lo saludé normal, pero aprendí que también dentro del pueblo de Dios y dentro de los pastores también hay estúpidos de diverso nivel y diverso grado. Pero nosotros no caer en la estupidez de estar poniéndole membretes a las personas y no querer recibir y aprender. Porque cuando Dios te quiere hablar, hasta a un mulo lo hace hablar. Mira que está a tu lado. No te digas nada. Pero cuando Dios te quiere hablar, pues puede usar hasta un inconverso o una persona que recién se convierte. Es como por ejemplo el caso de la paluega, que el Señor también, para hablar de esto de las ofrendas, también el Señor me trajo a memoria la molacha de mi nieta, que estaba perdiendo sus dientecitos y ella creía. Y los niños creen en eso, ¿verdad? Entonces, y nosotros que tenemos no una tradición ni una costumbre, sino tenemos la palabra, muchas veces no le creemos al Señor. Nosotros debemos entender que Dios no quiere más. Dice la palabra del Señor que nosotros somos el espectáculo del mundo y hasta de los ángeles, ¿de acuerdo? Y Dios no quiere que seamos espectadores, sino que seamos actores en este gran teatro de la vida, en este gran teatro de poder levantar principios y valores en nuestra vida y en nuestro hogar, en nuestra familia. De poder nosotros ser un instrumento de bendición para muchos. No ser un simple espectador, sino actor en el reino de los cielos, en el reino de Dios que está en esta tierra. Muchas veces nosotros hemos dicho, Señor, venga tu reino. Hemos dicho esa oración tan usada como es el Padre Nuestro. Venga tu reino. Pero ¿para qué quieres que venga el reino? Si nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro carácter avergonzaría ese reino. Y Dios quiere que este reino se esté preparando. Hemos visto una tragedia que ha sucedido de 5 personas en ese submarino. Y el ser humano es tan necio y tan torpe que la autosuficiencia, bien sea de conocimiento, bien sea económico,
bien sea de relaciones, lo nubla a uno y lo hace vivir como con un lot, con una venda en los ojos. Y vemos nosotros lo que ha sucedido con ese submarino Titán, que fue con 5 personas a bordo, entre ellos estaba el piloto, qué sé yo, a un viaje turístico, $250,000 por pasajero. Porque tenían ellos mucho dinero y podían hacer lo que sea. Lo que tú no puedes, lo que yo no puedo hacer, ellos sí. Y es más, decían que ese submarino, miren cómo son de estúpida el ser humano. Ese submarino, decía, que estaba preparado para ser invulnerable. En 1912, cuando lanzaron ese transatlántico, decían, este barco no lo hunde ni Dios, dijo el señor Andrews, el constructor del Titanic. No lo hunde ni Dios. Y vemos la misma necedad, la misma arrogancia, la misma autosuficiencia que se repite después de tantos años y siglos en el ser humano, y perdieron la vida con todo el dinero que tendrían y que podían haber movido personajes y poderes y autoridades, pero perdieron la vida. Y un padre con su hijo mueren ahí. ¿Por qué? Por la arrogancia del hombre de no honrar primero al Señor, de no darle la prioridad al Señor, de no abrir tu ventana como Daniel y tener esa comunión que no se debe perder con el Señor, de poder ser como el mismo Moisés, de abrir la ventana de tu vida y salir del NN, salir de la conformidad, del conformismo, y poder abrir la ventana a ver qué quiere, Señor, que yo haga para ti, como lo tuvo que hacer Moisés, y traer bendición sobre multitudes de personas. O como estos sabios de Oriente, que en base a su sabiduría, ellos fueron ¿para qué? Para adorar y para dar. No es que vengan a un servicio para dar solamente o para recibir palabra. Primero es la adoración, mis amados. Y en esta casa se adora porque se adora al Señor. Y si no te gusta la adoración, te invito para que vayas a otra casa, a otra iglesia, en la cual puede haber música a tu gusto. Pero esto no es una discoteca. Ni tienes acá un tragamonedas, una rocola para meter tu moneda y pedir la canción que te guste. Es para Dios lo que se da. Y por ello se respeta al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie. Gracias, Padre, por este momento, por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos